Algunos círculos de la comunidad científica desestiman las experiencias cercanas a la muerte como fenómeno, pero entonces, ¿puede realmente mantenerse este enfoque cuando se dan percepciones extracorpóreas verificables? Y no solo eso, ¿qué sucede si esas percepciones vienen de personas ciegas? Los doctores Kenneth Rain y Sharon Cooper abordaron varios casos contrastados, de entre los que se encuentra el de Brad Burrows, un hombre de 33 años residente en Connecticut, que tuvo una experiencia cercana a la muerte en el invierno de 1968, cuando solo tenía 8 años. En ese momento era estudiante en el Centro para Niños Ciegos de Boston y había contraído un caso grave de neumonía, desarrollando gran dificultad a la hora de respirar. Posteriormente, las enfermeras dijeron que su corazón se había detenido, aparentemente durante al menos 4 minutos, y que había sido necesaria la reanimación cardiopulmonar para traerlo de vuelta. Brad recuerda que cuando ya no podía respirar, sintió que se levantaba de la cama y flotaba por la habitación hacia el techo. Ahí vio su cuerpo aparentemente sin vida sobre la cama. También vio a su compañero de habitación, igualmente ciego, levantarse de la cama y salir del cuarto para buscar ayuda. Esto fue confirmado por ese mismo compañero más tarde. Después, Brad se encontró subiendo rápidamente a través de los techos del edificio hasta que estuvo por encima de la azotea. En este punto descubrió que podía ver con claridad, aunque tenía dificultad para expresar los estímulos visuales en palabras, ya que no había desarrollado una asociación entre lo visual y el léxico. Estimaron que fue entre las 6:30 y las 7 de la mañana cuando esto sucedió. Notó que el cielo estaba nublado y oscuro. Había habido una tormenta de nieve el día anterior, y Brad podía ver nieve por todas partes excepto en las calles, que habían sido barridas, aunque todavía estaban fangosas. Pudo dar una descripción muy detallada del aspecto de la nieve. Brad también podía ver los pasos que habían dejado las quitanieves. Vio pasar un tranvía y finalmente reconoció un patio de recreo utilizado por los niños de su escuela y una colina en particular en la que solía escalar. Cuando se le preguntó si sabía o veía estas cosas, dijo: «Claramente visualicé. Pude de repente notarlas, verlas y recuerdo poder ver con claridad». Tras el término de este segmento de la experiencia, que sucedió muy rápido, se encontró en un túnel y salió de él para encontrarse en un campo inmenso iluminado por una luz que lo abarcaba todo. Brad también podía ver claramente en este dominio, aunque comentó que estaba desconcertado por la sensación que le producía el poder ver. Se encontró caminando por un sendero rodeado de hierba alta y también informó haber visto árboles altos con hojas inmensas. Mientras estaba en este campo, Brad se dio cuenta de una hermosa música, como nada que hubiera escuchado en la tierra. Caminando hacia el sonido, llegó y subió una colina. Finalmente se encontró con una estructura de piedra brillante, la cual atravesó. La música continuó y para Brad parecía estar relacionada con Dios. En esta estructura Brad se encontró con un hombre al que no reconoció, pero del que emanaba un amor abrumador. El hombre, sin una palabra, empujó suavemente a Brad hacia atrás, iniciando con ello una reversión de su experiencia, que terminó cuando se encontró en la cama sin aire, atendido por 2 enfermeras. Brad es ciego de nacimiento, y este caso, junto con el de Vicky Umipek, que tuvo lugar en otro continente y antes del advenimiento de los estudios modernos de ECM, muestran una similitud estructural obvia y ejemplifican claramente el patrón de estas experiencias, con el añadido de verse desconcertados por ser capaces de ver por primera vez. Tras este primer abordaje, ahora podemos centrar nuestra atención en comprender el alcance de esta nueva capacidad perceptiva a través del grueso de casos de estudio. Vamos a ir abordando experiencias de personas invidentes para ir recabando información relacional. En el estudio, el número de personas que indicaron haber tenido algún tipo de visión, ya sea durante la ECM o una experiencia extracorpórea, fue de 25, que fue el 80% del total de la muestra. Como ya hemos visto, parece tomar la forma característica de las ECM trascendentales de personas videntes: luz radiante, paisajes de otro mundo, ángeles, parientes fallecidos, etc.
Otro hombre, que perdió la vista en un accidente automovilístico a la edad de 19 años, tuvo una visión reconfortante de su abuela fallecida a través de un valle durante su ECM. Al comentar sobre su claridad, dijo: «Por supuesto que no tenía vista porque perdí la visión en el accidente, pero a la vez mi visión era muy clara y distinta. Tenía una visión perfecta en esa experiencia, distinta a la visión física». Otro hombre, este ciego de nacimiento, se encontró en una enorme biblioteca durante la fase trascendental de la experiencia y vio millones de libros hasta donde alcanzaba la vista. Cuando se le preguntó si los veía visualmente, contestó afirmativamente. Por lo general, los encuestados en el dominio del otro mundo informan que la visión es clara, incluso aguda, donde la visión a menudo se describe como perfectamente natural o la forma en que se supone que debe ser. Sin embargo, cabe también recalcar que a veces el inicio de la percepción visual del mundo físico es desorientador e incluso perturbador para los ciegos. Esto fue cierto para Vicky. Relató: «Me costó relacionarme con eso, es decir, ver. Me costó mucho relacionarme con poder ver, porque nunca lo había experimentado. Y era algo muy extraño para mí. A ver, ¿cómo puedo ponerlo en palabras? Era como escuchar palabras y no poder entenderlas, pero sabiendo que eran palabras. Y antes nunca habías oído nada. Pero era algo nuevo, algo a lo que antes no habías podido atribuir ningún significado». Más tarde, al comentar sobre el impacto de estas impresiones visuales iniciales, incluso utilizó la palabra aterrador para caracterizarlos. También dijo que nunca fue capaz de matizar adecuadamente una expresión para los colores, sobre cuyas impresiones solo pudo preguntarse después si representaban lo que las personas videntes entendían por color. Sin embargo, después de este breve y confuso periodo de ajuste, la percepción del experimentador rápidamente parece volverse autoorganizada y coherente. Entonces es como si el individuo hubiera estado viendo toda su vida. Esto es lo que comentó Brad sobre la naturalidad de su propia percepción en el dominio del otro mundo. Dice: «Era como si siempre hubiera sido así. Era tan natural que creía casi como si siempre hubiera podido ver. Nunca pude entender por qué nunca pude hacer eso en mi propio cuerpo. Sin embargo, era increíblemente natural. Pensé para mis adentros que debería poder llevarme esa capacidad conmigo. Es algo que siempre he tenido. Me sentí muy cómodo con ello». Para concluir esta sección, vale la pena citar un caso ilustrativo específico de otra de las encuestadas ciegas, una mujer llamada Marsha. Marsha es una mujer casada que vive en Connecticut y que tuvo una ECM el 16 de enero de 1986, cuando tenía 32 años. La muerte clínica fue el resultado de complicaciones en su embarazo. Al igual que Vicky, Marsha era una bebé prematura. Había nacido después de un embarazo de solo 6 meses y, como resultado, había desarrollado una condición de retinopatía. A diferencia de Vicky, siempre había tenido visión, aunque muy limitada. Al respecto, Marsha dijo lo siguiente: «Tengo algo de visión en mi ojo izquierdo, no mucha. No tengo visión de lectura, no puedo leer nada impreso, pero puedo ver como personas y esas cosas, pero se ven muy borrosas». Se clasificó a Marsha en la categoría de discapacidad visual severa, ya que su visión real era extremadamente pobre y usa un perro guía. El caso de Marsha es principalmente de interés aquí para mostrar cómo la percepción visual de una persona con discapacidad visual severa no solo se mejora, sino que llega a volverse excesivamente perfecta. En su entrevista dejó claro que la precisión perceptiva se refería tanto a su condición extracorpórea como a su relación con el otro lado. En cuanto a lo primero, Marsha dijo que cuando regresó fue consciente de ver su cuerpo. Dice: «Era perfecto. Aquí no sería así. No había ningún problema. Podía verlo todo. No era como tener ojos. No sé cómo se sentiría una visión normal. No es como tus ojos ven. No podían ser mis ojos porque no tenía ojos». El primer caso de percepción aparentemente verídica durante una experiencia extracorpórea es el de Frank, quien afirmó haberse visto a sí mismo. Sin embargo, lo que hace que este caso sea de especial interés es que también vio algo que no podría haber sabido por medios normales.
Además dijo que un amigo suyo estaba en condiciones de confirmar su testimonio. Frank tiene 66 años, pero perdió la vista por completo en 1982. Ahora no puede ver nada, ni siquiera luces o sombras. Sin embargo, ha tenido varias salidas extracorporales desde que quedó totalmente ciego. Alrededor de 1992, una amiga de Frank iba a llevarlo al velatorio de un amigo en común. Él comenta: «Y entonces le dije esa mañana, vaya, no tengo una buena corbata para usar. ¿Podrías comprarme una?». Ella respondió afirmativamente, luego la dejó ahí y dijo: «No puedo quedarme, tengo que llegar a casa y prepararme para recogerte para ir al velatorio». Así que me vestí y me puse la corbata. No me dijo de qué color era ni nada. Estaba acostado en el sofá y de repente podía verme saliendo de mi cuerpo. Pude ver la corbata que estaba puesta, y tenía un círculo en él, era rojo, y tenía también un círculo gris, 2 círculos grises en él. Cuando vino a recogerme, le dije: «¿Los círculos son grises en esta corbata?», y me contestó que sí. Ella me preguntó que quién había ido a mi casa y me había dicho el color de la corbata, y le dije que nadie. Ella sabía de esas experiencias y me dijo entre risas que no lo comentara con nadie, porque simplemente no iban a aceptar una cosa así. La siguiente entrevistada fue una mujer de 41 años llamada Nancy, a quien se le realizó una biopsia en el 91 en relación con un posible tumor canceroso de tórax. Durante el procedimiento, el cirujano cometió varias negligencias médicas que derivaron en la ceguera del paciente. Poco después la llevaron de urgencia en una camilla por el pasillo para que le hicieran un angiograma. Sin embargo, los asistentes, en su prisa, arrojaron su camilla contra la puerta cerrada de un ascensor, momento en el que la mujer inició una experiencia extracorpórea. Nancy dijo que flotó sobre la camilla y pudo ver su cuerpo debajo. Sin embargo, también dijo que podía ver el final del pasillo, donde 2 hombres, el padre de su hijo y su pareja actual, estaban de pie con aspecto de asombro. Ella recuerda estar desconcertada por el hecho de que simplemente se quedaron como sorprendidos por algo y no hicieron ningún movimiento para acercarse a ella. Su recuerdo de la escena se detuvo en ese punto. Al tratar de corroborar sus afirmaciones, entrevistaron a los hombres. El padre de su hijo no pudo recordar los detalles precisos de ese incidente en particular, aunque su relato general corroboró el de Nancy, aunque, por otro lado, su pareja actual, Leon, sí lo recordó y confirmó de forma independiente todos los hechos esenciales del evento. Aquí hay un extracto de la entrevista con él, que se relaciona con este episodio crucial. Estaba en el pasillo junto al cuarto de la cirugía y ella estaba saliendo. Estaban sacándola a toda prisa de la sala donde habían estado en el área de recuperación. Vi a la gente empujando una camilla, vi a unas 4 o 5 personas con ella. Miré y dije: «Dios, se parece a Nancy», pero su rostro y la parte superior de su torso estaban realmente hinchados. Era casi el doble del tamaño normal. En ese momento miré y la llamé por su nombre. Ella estaba totalmente inconsciente y me dijeron que la iban a llevar a hacer un angiograma. Creo que lo hizo una enfermera, no estoy seguro. Creo que todavía estaba en estado de shock. Quiero decir, había sido un día largo para mí. Estaba esperando un procedimiento de 1 hora y aquí seguía aproximadamente 10 horas más tarde y nadie parecía tener muchas respuestas. Creo que lo hizo una enfermera, sé que pregunté, y creo que Dick, el ex de Nancy, estaba ahí también. Creo que él y yo estábamos hablando en el pasillo. Cuando la vi por primera vez, probablemente estaba a unos 30 metros y luego pasó junto a nosotros. Probablemente no pasó a más de 1 metro de distancia de ella, y Dick también estaba a mi lado. Ella estaba en la camilla, había vías intravenosas, creo que tenía algún tipo de aparato de respiración. La bajaron en camilla en el ascensor de servicio, no la llevaron en un ascensor normal, la llevaron a la vuelta de la esquina hasta el ascensor de servicio. Había un ambiente de tensión y de urgencia en el personal. También he trabajado en salas de emergencia de hospitales y me identifico mucho con eso. Lo que más me sorprendió de todo aquello es que Nancy estaba realmente hinchada, estaba totalmente irreconocible.
El relato de Leon coincidía con el de Nancy en prácticamente todos los aspectos significativos, a pesar de que él estaba muy preocupado por su estado y apenas podía reconocerla debido a su edema cuando la vio. Sin embargo, a pesar de su evidente estado de shock en ese momento, su entrevista pareció corroborar su historia, tanto como se podría esperar de cualquier testigo externo. Cabe señalar que este testigo ha estado separado de nuestro participante durante varios años y ni siquiera se habían comunicado durante al menos un año antes de que se procediera a la entrevista. Además, incluso si Nancy no hubiera estado totalmente ciega en ese momento, el respirador que tenía en la cara durante este accidente habría tapado parcialmente su campo visual y ciertamente le habría impedido el tipo de visión lateral necesaria para ver a esos hombres al final del pasillo. De todos modos, el hecho es que, de acuerdo con las indicaciones en los registros médicos y el resto de pruebas recopiladas, parece que ella estaba completamente ciega cuando ocurrió este evento. Después de profundizar en el caso y tras la revisión de toda la documentación pertinente, se concluye que con toda probabilidad no hubo forma de que Nancy viera lo que hizo con sus ojos físicos, que en cualquier caso, casi con total seguridad ya estaban inoperativos en ese momento, además de la propia inconsciencia. Sin embargo, la evidencia sugiere que sí que vio, y como muestra el testimonio corroborativo que hemos citado, aparentemente vio de verdad. La pregunta, por supuesto, es cómo pudo hacer eso, y no solo cómo vio Nancy, sino cómo cualquiera de las personas ciegas en los estudios vieron lo que ciertamente no podían haber visto a través de sus ojos. Los hallazgos apuntan a que estas visiones son objetivamente precisas y no solo algún tipo de fabricación, reconstrucción, conjetura afortunada o fantasía. En este sentido, y si esto es así, ha de fomentarse un incremento tanto de las investigaciones de campo como los medios que las posibilitan.